La Lost Media, o material perdido, está presente en todos los medios existentes y en todos los rincones del mundo, pues puede haber tanto libros perdidos en Europa como videojuegos perdidos en Japón, y posiblemente uno de los medios del que más material perdido se posee en toda la historia es la televisión. Cientos de programas, series y momentos de todo tipo se han perdido por razones varias, y esto claramente también ocurre en la televisión mexicana, una industria que desde los años 50 ha brindado contenido al pueblo mexicano de todo tipo. Sin embargo, mucho de este ha desaparecido casi por completo con el paso del tiempo, ya sea gracias a la mala conservación, al desinterés del público, polémicas de todo tipo, cancelaciones, entre muchos otros factores. En YouTube existen varios videos hablando sobre casos de Lost Media, y algunos tocan el tema de la televisión mexicana. Sin embargo, muchos de estos videos mencionan casos ya ciertamente conocidos por el público. Por ende, el día de hoy quiero mostrarte algunos casos que posiblemente nunca hayas escuchado y que son bastante interesantes. Por ello, el día de hoy te traigo material perdido muy poco conocido de la televisión mexicana. Antes de empezar, quiero mencionarles que si conocen otros casos de material perdido de la televisión mexicana poco conocidos y que les gustaría que hablara en un futuro, me los pueden dejar aquí abajo en los comentarios o mandándome mensaje privado a cualquiera de mis redes sociales. Los links están aquí abajo en la descripción. Así que, sin nada más que decir, comencemos con el video. Vicente Fox en el programa En Familia con Chabelo, estado totalmente perdido. Chabelo, sin duda alguna, fue uno de los personajes infantiles más queridos y reconocidos en la historia de México. Interpretado por el actor y comediante Javier López, este personaje tuvo múltiples participaciones en programas y películas desde la década de los 50 hasta que en el año de 1967 recibió su propio programa llamado En Familia con Chabelo, un show familiar de concursos y variedades conducido por el personaje. De ahí en adelante el resto es historia. Más de 2.400 programas durante 48 años ininterrumpidos es más que suficiente para dimensionar el éxito y el gran impacto de este programa en la televisión y cultura mexicana, formando parte de la infancia de múltiples generaciones a lo largo de los años. Es bien sabido la muy limitada disponibilidad de los programas completos de En Familia con Chabelo a lo largo de los años, debido principalmente a la falta de conservación, desinterés y a la gran cantidad de material existente del show. Y aunque podríamos hablar sobre diversos episodios de En Familia con Chabelo que actualmente se encuentran perdidos, me gustaría resaltar en esta ocasión a uno que ocurrió el 28 de abril del año 2002, pues en esta emisión especial del Día del Niño, Chabelo visitaría al presidente de México, Vicente Fox Quesada, en Los Pinos, en ese momento residencia oficial presidencial, siendo un hecho completamente inédito en el programa, siendo un momento especial y significativo del que desafortunadamente no existe ningún registro visual. Se desconoce si esta visita se trató de un sketch de comedia, si esta fue más formal o de qué hablaron ante las cámaras Javier López como Chabelo y el en ese entonces presidente de México. Actualmente solo se conserva una publicidad de periódico donde se anuncia la transmisión de este programa, estando este momento especial de la televisión mexicana totalmente perdido. Kilos Mortales versión México, estado totalmente perdido. Es muy probable que en algún momento hayas escuchado hablar o tenido la oportunidad de ver el programa Kilos Mortales, una serie de telerrealidad transmitida por Discovery Channel, donde en cada capítulo se nos muestra uno o más casos de personas con obesidad mórbida y sus intentos para bajar de peso hacia un nivel saludable, con la intervención del Dr. Nausáradam en sus dietas, cirugías y demás. Contando con 10 temporadas y casi 120 episodios, este programa ha tenido un gran éxito entre el público, siendo al mismo tiempo una serie que busca concientizar las consecuencias de la obesidad, al mismo tiempo que busca cambiar la vida de los involucrados.
Por otro lado, es bien sabido que México es uno de los países más obesos del mundo, específicamente el segundo, solo por detrás de Estados Unidos, por lo que no resultaría descabellado el pensar en una versión de este programa ambientado en México, con casos de personas mexicanas y con los cambios pertinentes para llevar a cabo el formato. Pues bueno, esto al parecer ocurrió en realidad, pero la historia es un tanto confusa. En 2016 se anunció una nueva temporada de la serie, la cual tendría como fecha de estreno el 30 de marzo de ese año en Discovery Channel. Hasta aquí todo normal. La novedad es que se emitirían en México una versión de la segunda temporada con casos originarios de México, con la intervención de otro doctor igualmente mexicano. Esto fue anunciado en su momento por múltiples medios de internet como El Universal, Crónica, Noreste, entre algunos otros. La temporada consistiría de 8 episodios donde se presentaron 2 nuevos casos, uno grabado en Estados Unidos y otro en México, con la intervención del especialista José Bandera Quijano, quien daría su opinión respecto a cómo se desarrollan las intervenciones y su proceso psicológico, en el que se daría un seguimiento durante 12 meses. Actualmente se conserva muy poco material audiovisual sobre esta versión mexicana del programa. Al parecer, en algún momento hubo un video en YouTube de al menos 2 minutos donde se nos introducía el caso mexicano del primer episodio, siendo este el del taxista Margarito. Sin embargo, este fue eliminado de la plataforma y únicamente se conserva la miniatura y una captura de pantalla donde podemos apreciar que en la emisión de estos capítulos se llegaron a mostrar 2 casos diferentes, el mexicano y el estadounidense, tal como lo mencionamos antes, lo cual contrasta con lo que podemos encontrar hoy en día en la plataforma Discovery Plus, donde se ha eliminado por completo el caso mexicano de este capítulo y de los otros 7. De igual forma, se conservan 3 imágenes, la primera sobre el caso de Margarito, la segunda sobre el doctor José Bandera, en la que inclusive podemos apreciar el logo de la serie, y la tercera y más interesante en donde podemos ver a una mujer desconocida, que probablemente sería el caso de otro capítulo. Sin embargo, esto no lo podemos saber, pues a día de hoy no se tiene certeza si tan siquiera en su momento se llegaron a transmitir todos los casos en televisión, aunque todo parece indicar que sí, que simplemente fue un fracaso esta idea, que solamente transmitieron en México una sola vez, dejándonos únicamente con notas y unas cuantas fotos de los 8 casos de esta versión de la serie. Carlota y Maximiliano, telenovela histórica, estado parcialmente encontrado. Las novelas mexicanas son conocidas a nivel mundial por diversos motivos, especialmente por las historias trágicas y clichés que normalmente no se salen del molde, dando regularmente como resultado novelas que no destacan sobre las otras. Sin embargo, hubo una ocasión en la que Televisa se atrevió a hacer algo que muy pocas veces ha repetido, creando una novela fuera de sus estereotipos e historias clichés, que buscó tener una gran y cuidada producción, y además que desafió al gobierno mexicano de aquel entonces, con los que pudo haber sufrido consecuencias aún más graves. Esta se trató de la telenovela Carlota y Maximiliano, estrenada en el año de 1965 en el Canal 2 de Telesistema Mexicano, actualmente Televisa. Considerada la primera telenovela histórica realizada en el país, esta se basaba en la historia de los emperadores de México entre 1864 y 1867, Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota de México. Fue dirigida y producida por Ernesto Alonso, y entre su elenco se encontraban Guillermo Murray como Maximiliano y María Rivas como Carlota. A pesar de la gran calidad actoral y en guión mostrada a lo largo de los capítulos, esta tuvo un problema muy grande, y es que mostraba a Benito Juárez como el antagonista de la historia, algo inadmisible para el gobierno priista del entonces presidente Díaz Ordaz, pues a sus ojos hacían ver a uno de los próceres de la patria, más exaltados por el gobierno, como el villano de una historia que cada vez se hacía más popular, lo que provocó que la novela fuera censurada y prácticamente cancelada por el gobierno,
pues de los 80 capítulos que se tenían pensados transmitir, únicamente se emitieron 50, con una duración de media hora cada uno. De esta novela solamente se conservan unas cuantas imágenes y un video de menos de 2 minutos, perteneciente probablemente a un documental, donde podemos ver unas cuantas escenas sueltas de la novela. A día de hoy se desconoce si Televisa siga poseyendo el material de esta novela, siendo algo poco probable debido a que la televisora nunca ha vuelto a hacer mención de la telenovela y que mucho de su material de esos años fue destruido en el terremoto del 85, dejándonos la incógnita hasta el momento de una de las telenovelas más interesantes realizadas en México. Una gran fiesta. Tendremos así la oportunidad de intimar con ellos y saber lo que piensan. ¿Tú crees que piensan? Oh, Max. Ningún personaje grande muere de muerte natural. Mi padre murió asesinado. A todos nos ocurrirá lo mismo. Sketch perdido de Osama Bin Laden de Derbez. Estado: existencia no confirmada. XH Derbez fue un programa de comedia protagonizado por Eugenio Derbez y con la participación de múltiples colaboradores, transmitido por el Canal de las Estrellas entre los años 2002 y 2004. Este buscaba imitar a un canal de televisión tradicional, esto principalmente con sketches que simulaban ser programas independientes que iban desde shows de comedia como La Familia Peluche, que hizo su debut oficial en XH Derbez, noticieros, programas de cocina, de entretenimiento, medicina y periodismo, siendo de este último del que está relacionado este material perdido. La sección Reportajes de Derberas parodiaba a un programa de investigación periodística, siendo este conducido por Valedor Narcia, en donde Derbez imitaba al periodista mexicano Amador Narcia. Este personaje aparece brevemente en el intro del programa, al igual que otros personajes que también tenían participación en XH Derbez, donde simplemente se tomaron fragmentos de sus sketches que serían transmitidos posteriormente. Esto en todos los casos excepto en uno, pues en el caso de Valedor Narcia aparecería un clip de únicamente 2 segundos, donde se muestra al periodista tratando de entrevistar al conocido periodista Osama Bin Laden, mientras en una mano sostiene un micrófono y en la otra juega con un avión de juguete, haciendo referencia al suceso del que ya ustedes se imaginarán. Aquí lo extraño es que esta escena nunca aparecería en ninguno de los sketches de Reportajes de Derberas, ni siquiera en el que hicieron dedicado a Osama Bin Laden, que sería en el que uno pensaría que pudo haber sido utilizado. A día de hoy no se sabe si esta escena pertenece a un fragmento de un sketch no transmitido por razones polémicas. Recordemos que al momento de salir el programa, la tragedia del 9/11 había pasado hace solo un año, siendo un tema muy sensible del que tal vez se haya excedido Derbez, o si simplemente se trataba de una escena únicamente creada con el objetivo de ilustrar el intro del programa, por lo que esta duda nos deja este caso como un material del que su existencia no está comprobada. Elton John en Otro Rollo, estado parcialmente encontrado. Otro Rollo es posiblemente uno de los mejores programas de entretenimiento de la historia de la televisión mexicana. Estrenado en 1995, conducido por Adal Ramones y coproducido por Jordi Rosado y Mauricio Castillo, Otro Rollo fue un programa que marcó a toda una generación en México, siendo un show que contrastaba con lo visto hasta ese momento en la televisión mexicana, siendo cómico, irreverente y entretenido en partes iguales. Contó con diversas secciones como el monólogo de Adal Ramones, diversos sketches de comedia, reportajes, segmentos musicales, entre muchos otros. Debido a su gran popularidad, a lo largo de los años, múltiples famosos se presentaron en el programa, siendo entrevistados por Adal Ramones y participando en las diversas dinámicas planteadas. Estos invitados iban desde actores, cantantes, artistas, deportistas, entre muchos otros, los cuales no se limitaban al ámbito local, pues diversos artistas internacionales y famosos de talla mundial asistieron al programa a lo largo de su historia. Nombres como los de Will Smith, Sylvester Stallone, Robbie Williams, Arnold Schwarzenegger, David Copperfield, Maradona, Britney Spears, Julia Taylor, entre muchísimos otros. De igual forma, uno de los cantautores más famosos que tuvo la oportunidad de presentarse en Otro Rollo fue el británico Elton John,
Con una carrera de más de 60 años, 32 álbumes y 140 sencillos lanzados, incluido el segundo más vendido de toda la historia y también con más de 300 millones de copias vendidas en total en todo el mundo, desde hace mucho tiempo Elton John es considerado uno de los artistas musicales más exitosos de la historia. Y esto no sería diferente hace más de 20 años, pues el 30 de octubre del 2001 salió al aire el episodio de Otro Rollo con Elton John como invitado. Este fue grabado una semana antes en un hotel de la Ciudad de México, donde se recreó gran parte del estudio de Otro Rollo. A pesar de que no se sabía cuánto tiempo podría estar disponible el cantautor, al final su participación constó de una muy entretenida y especial media hora, donde Adal Ramones tuvo la oportunidad de entrevistarlo, hacer una dinámica con un piano de juguete y, además de eso, Elton John también interpretó 2 canciones para cerrar con broche de oro su participación. Desafortunadamente, y a pesar de los múltiples detalles que se saben de su actuación en el programa, actualmente no se puede encontrar su participación completa, pues hoy en día solo se encuentran disponibles 2 videos en YouTube que sumados nos dan casi 3 minutos de material de Elton John en Otro Rollo, donde podemos apreciar su entrada, una pequeña dinámica y poco más, faltando por encontrar gran parte de esta memorable entrevista. Here's Elton John. ¿Me va a enseñar la cucaracha a mí? Tarararara. ¿Con qué se queda Elton John de ellos? They're extraordinary people. John Lennon Son was gente an extraordinaria. extraordinary talent, John an Lennon era un extraordinary talento human being, extraordinario very y un eccentric, hombre sensacional. very funny, very kind. Llegada del hombre a la luna, narrada por Cantinflas. Estado totalmente perdido. Este es, en mi opinión, uno de los materiales perdidos más interesantes de la historia de la televisión mexicana, y me sorprende que nunca se haya hablado de este tema en YouTube. Por un lado tenemos al actor y comediante Mario Moreno Cantinflas, considerado por muchos como uno de los mayores ídolos de la comedia y el cine mexicano, que contó con una amplia popularidad en todo el país durante el siglo XX, caracterizado por un humor improvisado, aprovechándose de manera excelente del léxico mexicano de aquellos ayeres, y contando con más de 50 películas filmadas. No es una exageración decir que Cantinflas es una de las figuras mexicanas más reconocidas de toda la historia. Por otro lado, tenemos uno de los sucesos más importantes en la historia de la humanidad, el alunizaje del Apolo 11, aquella hazaña concretada un 20 de julio de 1969, donde Neil Armstrong se convertiría en el primer ser humano en pisar nuestro satélite natural, acompañado de sus compañeros en la misión, Buzz Aldrin y Michael Collins, y teniendo de apoyo a todo un gran proyecto desarrollado por la NASA y el gobierno de los Estados Unidos. Toda esta misión especial fue televisada y transmitida en gran parte del mundo vía satélite, donde las cadenas de televisión locales pudieron transmitir en vivo o por repetición las imágenes de toda la misión, incluyendo la caminata sobre la luna, convirtiendo a este suceso televisivo como el más visto de toda la historia en su momento, con más de 600 millones de espectadores en todo el mundo. Entonces, ¿cómo se relacionan ambas cosas? Pues de la manera más curiosa e interesante posible. El Canal 8 de México, propiedad de en ese entonces Televisión Independiente de México, tuvo la oportunidad de transmitir este suceso durante 2 días seguidos, del 20 al 21 de julio, en los que el principal atractivo para generar rating, además del acontecimiento mismo, fue tener en exclusiva al comediante Cantinflas como el relator de la llegada al hombre a la luna. Así es, Cantinflas utilizó su voz para darle vida a este acontecimiento histórico, algo totalmente inusual, ya que son contadas las ocasiones en las que el comediante modificó un poco su hablar y en parte salió de su personaje para adquirir un tono más serio y darle relevancia a un acontecimiento de esa magnitud, algo que el actor y comediante no volvería a repetir. Desafortunadamente, a día de hoy no se preserva ningún material sobre esta histórica y muy interesante transmisión. No existen fotos ni videos de alguno de los 2 días de cobertura, y las únicas pruebas que se tienen de la existencia de este material son los anuncios en el periódico Excelsior del 15 al 17 de julio de ese año, las cuales han estado viendo en pantalla. Aquí es importante aclarar una cosa.
y es que la transmisión mexicana más conocida del alunizaje es la llevada a cabo por Jacobo Zabludowski en el Canal 2, propiedad de en ese entonces Telesistema Mexicano, la cual es completamente diferente a la llevada a cabo por Cantinflas en el Canal 8 de Televisión Independiente de México. Aclaro esto porque en 1973 ambos canales se fusionarían para crear a la empresa Televisa que conocemos hoy en día. Todo esto pudiendo resultar confuso debido a que Televisa considera a ambos canales como sus antecesores, haciendo entender que básicamente eran lo mismo o pertenecían a la misma compañía cuando esto no era así. Pues hasta antes de ese año y durante mucho tiempo, Telesistema Mexicano y Televisión Independiente de México eran empresas independientes que competían como cualquier otra para generar rating. Comento esto debido a que he visto que la poca gente que ha hablado sobre este tema normalmente confunden ambas transmisiones y creen erróneamente que Jacobo y Cantinflas compartieron tiempo al aire, y si bien la transmisión del Canal 2 con Zabludowski también se puede considerar los media, pues únicamente existe un fragmento de menos de 2 minutos de esta, la realidad es que a mi consideración la más interesante y misteriosa fue la llevada a cabo por Cantinflas. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Dime qué opinas de estos casos. ¿Ya conocías alguno de estos con anterioridad? ¿Tienes algún caso del que te gustaría que hable en un futuro? Todo esto y mucho más me lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios. Antes de irme te quiero recordar que me puedes seguir en mis diversas redes sociales. Ahí podrás encontrar datos curiosos e información actualizada sobre mis nuevos videos. Me puedes buscar en Facebook como TheJesusWar y en Twitter como @TheJesusWar23. Y por otro lado te puedes dar una vuelta por mis otros dos canales. En TheJesus23 podrás encontrar noticias del mundo del anime. Y de igual forma en el basurero del Jesus podrás encontrar memeshit por recopilaciones entre muchas otras cosas. Los links a ambos canales están aquí abajo en la descripción, así como los links a sus diversas redes sociales. Y ya sabes que me puedes dejar tu like al video si te gustó y suscribirte al canal para mucho más contenido. Y sin nada más que decir, soy Jesus y te deseo un excelente día.